Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, estimado radioescuchas que nos acompañan este 31 de julio en su programa Pasos. Gracias por estar con nosotros. Y pues como es nuestra costumbre, agradecer al equipo de Radio Koinonia, desde luego pues al Padre Jeff por la oportunidad que nos da de estar con ustedes, igualmente al Padre Israel y a todos los presbíteros que con su esfuerzo, con su trabajo, han hecho posible que esta radiodifusora, y no quiero hacer menos a quien más le ha metido, pues sabemos bien que es obra del Padre Jeff. Y también es costumbre que quede claro, porque es muy importante para las agrupaciones, que yo no vengo a nombre de ninguna de ellas. Yo no soy vocero de Alcohólicos Anónimos, ni soy vocero de Narcóticos Anónimos, ni de jugadores compulsivos, ni de comedores compulsivos, ni de Neuróticos Anónimos, ni de Sexo Anónimo. Ninguna de las agrupaciones que usan los pasos, obviamente originalmente quien los crea, quien los desarrolla es la agrupación de Alcohólicos Anónimos, y posteriormente son adoptados por la generosidad precisamente de esta agrupación para resolver otros problemas. Inclusive muchos profesionales utilizan el planteamiento de los 12 pasos en su desarrollo tanto grupal como individual de terapia. Me refiero a los psicólogos y algunos psiquiatras clínicos, de tal forma que es muy importante que quede asentado pues que yo no soy vocero de ninguna de estas agrupaciones. Estamos aquí a invitación del Padre Jaime y con mucho gusto colaborando con esta institución, que es una institución, esta estación de radio, en donde pues el propósito fundamental es tener la posibilidad de levantar la voz para evangelizar. Y pues no es ningún secreto, toda la parte espiritual del programa ha sido vaciada, por decirlo de una forma, precisamente en las Escrituras. La base espiritual del programa de Alcohólicos Anónimos tiene ese origen, así como toda la parte psicológica, pues de los respectivos médicos que colaboraron, entre ellos Carl Jung y otros que de manera muy importante, como el doctor Silbert y otros médicos especialistas en el tratamiento de la adicción, principalmente el alcoholismo, porque esto, recuerden ustedes que nació en 1935 y que en aquel tiempo pues el problema de las drogas no era tan grave. Lo era para algunos países orientales en donde fueron dominados a través del uso de las drogas. El caso de India y de China, la guerra del opio le llamaron, en donde la sociedad fue brutalmente debilitada y sometida. Esto es un hecho histórico, cierto, ¿verdad? Pero el problema que actualmente estamos padeciendo, pues es muy, muy grave. Hay una personita que estuvo solicitando ayuda, ojalá no esté escuchando. Quiero que sepa que no hay problema, que cuando esté listo, estamos en la mejor disposición de buscarlo,
de acordar con él para que pues se repita la cita y podamos asistir a un grupo. Si deseas, mi estimado Miguel, internarte, también lo podemos hacer. Tú toma tu decisión. Ojalá me estés escuchando, ojalá tu madre también lo esté haciendo. Nuestro interés es ayudarte, nuestro interés es pues darte la oportunidad que otros de nosotros hemos tenido. En cuanto a la temática, estuvimos el próximo pasado viernes trabajando el cuarto paso, que dice que sin miedo hicimos un inventario, un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Y hay mucha gente que, tocado por algunas corrientes filosóficas, niegan que el programa tenga un contenido moral. Lo que está clarísimo es que no es un programa moralista, no impone moral alguna. Esto lo deja la responsabilidad de cada persona. Pero como seres humanos no estamos abstraídos de la fenomenología ética. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Todos, absolutamente todos. Buenos, inclusive los que algunos llaman amorales, tienen consecuencias. Y nomás ponte a pensar, deja de respirar. A ver si puedes. A ver si me puedes platicar cómo lo hiciste, ¿verdad? ¿Cómo lo lograste? Hay una consecuencia de todos nuestros actos, aún de los amorales. Entonces, está claro, pues, que el propósito es ver dónde están nuestras fallas principales como seres humanos. Y este cuarto paso no solo es sano para un adicto, para un alcohólico, para un jugador compulsivo, es sano para cualquier ser humano. Y es una práctica muy vieja en la humanidad. Los judíos ya desde 1000 años antes de la venida de Cristo tenían esta práctica. Y otras religiones, amén de la católica, que utilizan esta herramienta para sanear espiritualmente. Pero ¿cómo vas a sanear espiritualmente si no sabes qué pasa contigo? Y de manera tal que el cuarto paso va a ser ese propósito de que conozcas a fondo quién eres, cómo se desconectaron tus instintos, cómo esos instintos se convirtieron en defectos de carácter o pecados. A mí no me da ningún rescosor hablarle a las cosas por su nombre. Hay muchos prejuicios, los respetamos. ¿Quieres llamarle defecto de carácter? Hazlo, no importa. Lo importante es que al pan pan y al vino vino, que donde hay un hierro, pues lo aceptes. Cuando hay ese descoyuntamiento de tu instinto, que además va a provocarte caer en defectos, y que después tu soberbia te va a justificar, como lo dice textualmente el cuarto paso, pues tienes que conocerlo a fondo, con detalle. ¿Para qué? Pues para que después puedas, desde el fondo de tu espíritu, darte cuenta cómo has ofendido a tu persona, cómo has ofendido a tu prójimo y cómo has ofendido al que te creó. Porque pegándote a ti mismo, ofendes a Dios. Porque Dios no quiere que te vuelvas una porquería de ser humano. No te creó para que te estés dando de latigazos y te estés figurando, o configurando como un monstruito. Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que tengas paz, Dios quiere que vivas en armonía. Y esto, pues, se va a lograr si tienes la capacidad ¿de qué? De ser honesto contigo y de ser honesto
con la persona que te acompañe en este ejercicio. Hoy nos acompaña precisamente una persona que va a permanecer anónima, porque él así lo pide, y obviamente es militante de una de las agrupaciones. Yo le voy a pasar inmediatamente que regresemos del corte el micrófono para que precisamente nos regale su experiencia en este camino del programa de los 12 Pasos. De forma que yo te invito a que estés muy pendiente, a que si tienes dudas, por favor llames. El teléfono es el 608-3652. Con muchísimo gusto responderemos a tus preguntas. Con muchísimo gusto, si quieres una cita, podremos acceder a platicar contigo, y podemos acompañarte, inclusive, si así lo quieres, a un grupo, el que sea el más adecuado para el problema que tú estés queriendo resolver y que no lo has podido resolver por otros medios. De manera que en cuanto regresemos del corte que vamos a tener en unos momentos más, medio minuto más, le pasaremos el micrófono a esta persona para que él se presente como quiera hacerlo, ¿verdad? Si lo hace como lo han hecho otros, que solamente se dicen ser miembros de una de las agrupaciones, pues bienvenido, ¿no? Es real, es una persona real, existe, aquí está con nosotros, y yo les agradezco, y a él especialmente, el que nos esté acompañando. Vamos a un corte y volvemos. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues buenas noches, amigos, gracias por seguir con nosotros. Y sin más preámbulo, les vamos a ceder los micrófonos a nuestro buen amigo que hoy nos acompaña y nos va a regalar con su experiencia en la práctica de este cuarto paso. Adelante. Gracias, Fran. Muy buenas noches, Radio Escucha. Soy parte de la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Quiero decirles de que conozco esta agrupación desde 1976 y he sido partícipe pues de este programa, al cual yo, a través de mi experiencia, le llamo un proyecto de vida a través de la fe. Lógico, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, me doy cuenta de que me lleva el sufrimiento. Venía de la autocomiseración, venía de la depresión, con deseos de suicidio, y entre ese movimiento mental de indecisión, caí hincado y pidiéndole a Dios que por favor me ayudara a resolver esta situación. Lógico, cuando entró a Alcohólicos Anónimos, me esperan estas personas maravillosas y me dan una bienvenida. Encuentro amigos y encuentro la fortaleza en ellos. Comienzo a caminar el grado de la fe y en la fe de ellos, prestada, porque pues es muy difícil comprender la problemática del alcohólico en las primeras juntas, pero sí a través del tiempo uno se da cuenta de que esta enfermedad es incurable, progresiva, mortal, y que además es llamada la enfermedad perversa del alma. Cuando uno ha querido hacer la de Dios y ha querido vivir su vida en la autosuficiencia,
es porque no ha comprendido que ha caído en una etapa egocentrista, en donde todos los errores que se cometen en base de justificaciones. Y en mi caso, pues, era obvio que al principio, antes de que yo tuviera contacto con el alcohol, ya había una base fundada en el temor, en la culpa, en la vergüenza, que es parte en realidad normal de todo ser humano, porque desafortunadamente la naturaleza humana está basada en el ego, en el falso yo. Y en el caso del alcoholismo, es el alcohol el que va atrofiando el modo de sentir y de ver las cosas en el alcohólico, a manera de que llega a un punto donde la confusión es tan enorme que no sabe por qué actúa de una manera irracional cuando bebe. Y cada vez que va bebiendo va perdiendo la capacidad de decirle no a la manera de beber. Cuando se comienza a vivir ya la progresividad del alcoholismo, yo no entendía exactamente qué pasaba conmigo, por qué decía yo hoy este día no voy a beber y siempre bebía, por qué decía me voy a tomar una cerveza nada más y terminaba borracho. Cuando comenzaron a darse las borracheras continuas, cuando comenzó a darse el beber al día siguiente, pues sí, causó más confusión. Y las relaciones entre la familia, entre los hermanos, con los amigos, con las novias, siempre se van perdiendo. Llega uno a la manera de buscar su camino a través de los estudios, pierde la capacidad de mantener la amistad con personas sanas y termina pues caminando con los mismos que tienen el problema. Y desafortunadamente se aferra uno a querer vencer a esa obsesión por beber, a esa forma insidiosa de querer en realidad aliviar todos esos problemas internos que trae. A mí me gustaría mencionar que nosotros los seres humanos somos por lo que pensamos. Nosotros vamos caminando en la vida a través de la mente. Son nuestros pensamientos. El cuerpo nada más es simplemente un móvil que ocupa la mente para efectuar sus necesidades. Y es en la mente el problema. Entonces, cuando llego a Alcohólicos Anónimos, me gustaba, voy a narrar lo más pronto posible el caminar del primero, segundo y tercero, porque el cuarto paso es algo fundamental. Esta es la verdadera acción del alcohólico en recuperación, o cualquier adicto en recuperación, porque en el primer paso nos damos cuenta que hemos perdido el control de nuestras propias vidas. En el segundo se nos forma una idea, decir, ¿sabes qué? La enfermedad es incurable y estriba en el espíritu. Entonces, si es una enfermedad espiritual que ataca lo mental, quiere decir de que hemos perdido la salud mental. Cuando se ha perdido la salud mental y uno lo reconoce, sabe que llega a un punto donde sabemos que no hay poder humano que pueda en realidad combatir el alcoholismo. Ni la ciencia médica ni la psiquiatría ha dado la solución. Entonces tiene que caer uno en el dintel de esa puerta que se llama fe. Cuando camina hacia esa fe, vamos a buscar en realidad a Dios, que es la tercera cláusula que dice, ningún poder humano podría remediar nuestra situación si lo busca bien Dios, si lo buscamos, es una condición. Y si buscamos a Dios es porque no lo tenemos enfrente, hemos perdido la noción de quién es Dios, no lo conocemos. Y eso es bien fundamental, porque cuando se encuentra ese Dios y se concibe en lo más profundo de nuestra mente, hay una sensación de libertad, y eso es el volver a nacer.
Y en ese nacimiento espiritual nace un ser espiritual, la mente espiritual. Y esto se trata de que la mente espiritual va a ir alimentando a esa mente egoísta, a la mente confusa, con sus principios eternos, que son los principios de Dios. Cuando se llega a comprender esto y uno pone su vida y su voluntad en manos de Dios, sabemos que hemos sido perdonados. Eso tiene un valor increíblemente bello. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que cuando entra en esa dimensión hay una sensación de libertad. El cuarto paso dice sin ningún temor. Y aquí sí quiero hacer énfasis, porque el temor es la parte fundamental que no nos hace ver quiénes son nuestros enemigos. Esas cucarachas que están encerradas en la oscuridad y que nos han enseñado a través de esos pensamientos nocivos en los cuales no sabemos con qué nos estamos golpeando. Entonces tenemos que usar la luz de Dios para poder encarar ese cuarto oscuro. Y una vez que comienza la luz a dar en ese cuarto oscuro, comienza uno a darse cuenta quiénes son nuestros propios enemigos. En la literatura de Alcohólicos Anónimos nos dice que el hombre fue creado con instintos perfectos. El instinto de conservación, el instinto de compañía, el instinto sexual, que es uno de los instintos que más son abatidos en el alcohólico. Me gusta hacer mención a esto porque cuando lo pude analizar me di cuenta en realidad que Dios ha creado al animal irracional con instintos perfectos. Una perra no, si no tiene el celo, el perro no la toca. Y nosotros los humanos hemos sido diferenciados por que Dios nos dio un sistema central nervioso en el cual usamos el pensamiento para racionalizar las cosas. Y estas cosas son las que verdaderamente quiero hablar en mi próximo segmento, en donde nosotros dañamos mucho nuestra mente y nuestras acciones. Muchísimas gracias, mi estimado hermano, por tu participación. Desde luego que estarás aquí una vez que regresemos del corte que viene en un minuto más. Ciertamente es el gran punto que hace la diferencia. No lo es todo, porque si fuera todo, bastara con hacer el cuarto paso y vámonos a entendidos, pues sí, pero no. O sea, sigue después de, pero sí es una acción importantísima, porque precisamente vamos a encontrar a ese Dios donde Él lo puso, en donde Él mismo se escondió, para que hagamos ese esfuerzo, y es precisamente a través del conocimiento de sí mismo, como el ser humano, llega por fin a esa vivencia de Dios. Por tanto, pues es muy importante. Regresamos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues buenas noches otra vez con nuestros queridos amigos radioescuchas que nos siguen, y todos aquellos que a través de la web aquí en nuestra ciudad o en cualquier parte del mundo nos sintonizan. Gracias. Vamos a continuar con nuestro
desarrollo del cuarto paso. Y solamente quiero hacerles recuerdo que el día de mañana a las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida, pues nos reuniremos quienes cooperamos con esta obra a desayunar, con un programa muy especial en donde se va a precisamente atender la última encíclica de la Iglesia, de su santidad el Papa Francisco. Yo los invito para que nos acompañen y de esta forma pues apoyemos esta hermosísima y importantísima obra de Dios. Y sin más, le pasamos el micrófono a nuestro querido amigo. Adelante. Sí, gracias. Estoy de nuevo con ustedes y quería pues comenzar a decirles exactamente, una vez que sabemos que la base fundamental de nuestra fortaleza es la fe en Dios y que hemos tenido ese nacimiento espiritual, perdemos ese temor ingenuo a examinarnos a nosotros mismos, ese interior que el que no se examina, no importa que no tenga ninguna adicción, en realidad no tiene una vida placentera, siempre estará golpeándose con el resentimiento. Ahora, nosotros los alcohólicos, el resentimiento es el ofensor más agresivo que tenemos en nuestra mente, y es que venimos de familias disfuncionales, venimos sufriendo por base de la misma ignorancia de la gente que estuvo en nuestra infancia, donde nosotros somos simplemente esponjas de lo bueno y de lo malo en lo cual somos educados. Comenzamos a ver esa falta en realidad de prudencia en enseñarnos los valores. Comenzamos a atemorizarnos. En mi caso, hubo algo increíblemente desastroso con relación a mi estado emocional, con relación a Dios. Yo lo concebí como un Dios castigador desde pequeñito y comencé a huir, y eso me afectó en mi forma de ver la vida. Siempre me di cuenta que como chamaco yo fui abusado físicamente por mi padrastro. Fui maltratado por medio de palabra. Se me inculcaron miedos en realidad en cuanto al infierno. Si te portas mal, ahí está ese policía. Castigos innecesarios. Esa violencia en realidad que yo sentí fue aminorando mi estima propia. Y comencé a hacerme un mundito. Ya de por sí el niño es egoísta, y ese mundo egoísta que yo fui formando para protegerme de estas cosas que verdaderamente se iban a hacer gigantes, y que el alcohol iba a ser parte en realidad como un paliativo a todas esas cosas. Yo me acuerdo que a la edad de los 12 años probé mi primer trago. Yo tenía una amiguita que me gustaba y quise en realidad decirle esa noche, era un 24 de diciembre, que me gustaba, pero no podía. ¿Cómo? Tenía miedo a expresarle mi afecto por ella. Y el cuñadito de ella, que era un muchacho de 18 años, me ofreció un trago y me dio ese trago, y me di cuenta el efecto, un valor increíble. Y fui y le dije que me gustaba, y aunque me rechazó, pero se lo dije, y eso me gustó y se quedó grabado en mi mente. Estas cosas son las que verdaderamente comenzaron a hacerme llegar al alcohol, de ver la fuerza que me daba. Vencía mi timidez, podía bailar, podía hablar, podía hacer muchas cosas en las cuales creí que era mi amigo. Entonces cada vez que yo necesitaba vencer mis inseguridades, iba sobre esto.
Es lógico. Cuando uno no sabe exactamente qué está pasando en su vida emocional, qué son los pensamientos que están en realidad ahí detrás de esto, comienza a vivir más confusión, resentimiento sobre resentimiento. Viene la envidia, viene el hablar más de los defectos de los demás que verse sus propios defectos, comenzar a cubrir sus debilidades, comenzar a darse cuenta en realidad que para sobrevivir, ¿verdad?, no sabe cómo. Muchos somos atacados por la pereza, tenemos un pavor increíble a la pobreza, tenemos un pavor horroroso a perder un ser querido. Nos damos cuenta en realidad que a veces no tenemos cómo en realidad vencer esos miedos. Comienza la ansiedad, comienza la confusión, y entre más confusión, más resentimientos, y más resentimientos llega a la frustración nos llega a la depresión, y la ira es parte vital en realidad para poder responder a lo que nosotros no podemos sentar con bases fijas, lo que es la verdad y la mentira. Entonces, entre más vamos escapándonos a través de estas coartadas que uno usa para justificar lo malo que uno hace, más se encharca en la vergüenza. Y entre lo que más oculto tenemos, decimos, no, esto nadie lo va a saber, y nos lo vamos a llevar hasta la muerte. Pero lo que importa en el cuarto paso no es exactamente lo que nos avergüenza de las cosas horribles que hemos hecho, sino que qué es lo que en realidad nos causó hacer esas cosas. Y eso es lo importante del cuarto paso. El cuarto paso para mí me lo figuré como un cuarto totalmente oscuro donde no hay luz, y mis acompañantes estaban ahí, y de vez en cuando sentía las bofetadas, pero no sabía quién me estaba golpeando. Y eso fue cuando comenzamos a enchufarnos, cuando comenzamos a conectarnos con la luz, que es los principios de Dios, el perdón, el amor. Entonces comenzamos a darnos cuenta de qué están hechos nuestros defectos de carácter, por qué en realidad envidiamos, por qué nos entregamos a la inmoralidad sexual, por qué nos entregamos al celo, por qué nos entregamos al robo, por qué nos entregamos a la mentira, por qué llegamos a puntos en realidad donde inclusive hacemos cosas que ni siquiera nos acordamos el día siguiente. Todas esas cosas van minando completamente la voluntad de vivir en armonía. Entonces, cuando sabemos que los principios son los que causan las cosas, entonces vamos al principio. ¿Dónde está en realidad el problema? ¿En dónde estriba exactamente lo que está causando? Porque en el alcohólico el síntoma es beber, pero el síntoma de beber alcohol viene de otros síntomas, y esos síntomas nos llevan a las causas, y esas causas son las que encontramos en el cuarto paso. Este es un tema muy extenso, y no creo que hoy, esta noche, podamos cubrirlo, pero sí quiero dejarles este sabor a ustedes de que la solución está en conocerse a uno mismo. Aquel que no trata en realidad de examinar su interior nunca se va a dar cuenta qué malos acompañantes van en nuestras mentes. Así que yo les agradezco la atención, y espero que si ustedes quieren seguir sobre este conocimiento de uno mismo, que es el que nos va a llevar a una paz interior con la fortaleza de Dios. Así que espero pues estar con ustedes la próxima semana y darles el punto final en realidad del cuarto paso en cuanto a la experiencia. Gracias. Muchísimas gracias, mi hermano, por tu participación. Yo sé que estás hablando por la experiencia. Tengo el privilegio también de conocerte hace muchos años y de haber compartido contigo
en el bellísimo Nueva Visión, hace ya muchos años. Y bueno, bienvenido, desde luego que nos ponemos de acuerdo para estar aquí con el auditorio, para compartir esa experiencia, porque verdaderamente esto es lo importante. En la medida que se enriquece el ser humano con la experiencia de otras personas, parte del temor, porque yo creo que Dios se manifiesta en los seres humanos, o a través de los seres humanos, y esa manera de manifestarse, pues es precisamente lo que va haciendo que se empiece a dar esa luz para poderme ver a mí mismo. Porque yo me acuerdo haber hecho un ejercicio contigo que no me sirvió, porque no tenía yo la capacidad. Volvemos en un momento y vamos a comentar de este asunto. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues estamos de regreso, estimados amigos, otro segmento más, el último de esta noche. Gracias otra vez por estar con nosotros. Y créanme que no es fácil meterse a este asunto de las adicciones. Son tantas que a veces no puede uno dar crédito. Yo con los años me he descubierto, por ejemplo, adicto a las harinas, adicto a los chocolates, a los azúcares. Me he descubierto, aunque no lo reconozco así ampliamente, porque defiendo mi adicción al tabaquismo, al café, cualquier sustancia que altere, legal o ilegal, el estado de conciencia o la percepción natural del sistema nervioso central es adictiva para quien tiene la tendencia a la adicción. Yo no puedo generalizar. Una persona que se toma 3 cafés todos los días, pues, acusarla de adicto, pues de ninguna manera. No soy nadie para hacer tal cosa. Cada quien tiene que ver, ¿verdad? Si yo me tomo 3 litros de café, pues no me queda la menor idea, la menor sospecha de que soy adicto al café. Y si me fumo 15 cigarros al día o 12 cigarros al día, me queda clarísimo que soy adicto al tabaco. Y si me fumo 20, peor, porque cuando estoy nerviosito, pues fumo más. O cuando voy a una comida, o que estoy con los amigos, o que estoy con la familia, pues fumo más. Porque estoy contento y quiero más contentamiento. Y es parte de la trampa de la adicción. Cuesta mucho trabajo enfrentarse a esto. ¿Qué me va a dar a mí el cuarto paso? Bueno, ¿por qué bebía? ¿Por qué me escondo? ¿Por qué me retraigo? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué me siento frustrado? ¿Por qué tengo tanto odio, tanto coraje contra la sociedad, contra Dios, contra mí mismo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en este interior? Yo creo que lo que nos decía nuestro buen amigo es muy importante. Miren, yo no me voy a poder cansar en recomendarles. Vayan a un grupo y compren la literatura. Yo espero que la próxima semana podamos tenerles una noticia a este respecto. Yo voy a ir a visitar a unos buenos amigos y espero poder traer algo de la literatura, el libro básico y los pasos y tradiciones, para que si alguno de ustedes desea, venga por él aquí a la estación, a la parroquia de la Encarnación, suben a donde está la cabina y aquí piden el libro, se les da.
es muy importante tener la literatura a la mano. 2, es muy importante no emprender este tipo de trabajos solo. Necesitamos acompañarnos con alguien que tenga experiencia. Necesitamos acompañarnos con un sacerdote, con un doctor, ¿ah? Si no queremos o no tenemos la capacidad para acercarnos a una persona del grupo que tenga, con la que yo tenga confianza o con la que ustedes puedan tener confianza. Un amigo, con una persona que tenga la calidad moral y que pueda entender lo que ustedes van a hacer. Porque eso es muy importante. Es un asunto muy serio. No se puede jugar con las cosas espirituales, so pena de darse un frentazo terrible en una realidad que puede al adicto llevarlo a la adicción, al activar la adicción. En lugar de ser su liberación, puede ser más tiempo de esclavitud. ¿Por qué generalmente se cree que no necesita el ser humano ser acompañado? Pues por autosuficiencia. Respaldado por la soberbia. Pues ¿cómo de estos tontos te van a decir qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo se van a... Lo que decías hace un rato. ¿Cómo van a averiguar o cómo van a conocer o cómo les voy a dar a conocer mis secretos que me quiero llevar a la tumba? Por Dios. Pues si con dificultad se las digo a un sacerdote con el que me confieso, en mi caso como católico, y eso ahora, ¿cuántas confesiones malas hice? Por lo mismo me ganó la vergüenza y no tuve capacidad para enfrentar la realidad, decir, bueno, sí, pero no solo sí, ¿qué instinto es el que me está tronando? ¿Y por qué? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué me siento perseguido? ¿Por qué me siento sin ser parte de algo y de alguien? Adelante, adelante. Quería decirte algo con relación a lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, si vamos a hablar de los celos, cualquier emoción negativa, el punto final es el sufrimiento. Aquel que tiene celos tiene miedo de perder algo, y esa sensación de miedo de perder a un ser querido o a un ser amado comienza a desarmar completamente su bienestar emocional. Se comienza a ver amenazado. Es más, hay personas que ahorita están en las cárceles. Así es. Porque han llegado al asesinato. Así es. Entonces esas cosas hay que verlas más de cerca. ¿Qué es lo que produce el celo? Generalmente la falta de amor, la ausencia de Dios. Sí. A este respecto, a mí de manera muy, muy cómica me decía mi padrino, Mauri, que tú conoces, que muchas veces él llegó a buscar a Sancho debajo de la alfombra. Es terrible cómo el ser humano pierde la perspectiva y cómo se deja uno ir por el miedo, por la ira, por el deseo de venganza, y luego, ya que pasó, ¿por qué lo hice? No entiendo. ¿Qué me llevó? Pues es que no me conozco. No sé cómo están mis instintos. No sé cómo se manifiestan los instintos en mi vida. Y es muy simple. El instinto solo se manifiesta de una forma, a través del deseo. No tiene otra forma de comunicarse. Entonces me manda acá el deseo, por ejemplo, el de reproducción, quiero sexo. Había unas caricaturas, yo he comentado aquí en algunas ocasiones, que veían mis hijos, los mopeds, y hay un come galletas, no sé si tú viste la caricatura, ¿verdad? Y sale el monito de peluche, que lo están moviendo con hilos,
y una voz, ¿verdad?, así aguardientosa, como de borracho catarrín, ¿verdad?, diciendo quiero galletas, y empieza a comer galletas y no puede parar de comer galletas. La compulsión. Sí. Entonces, primero la obsesión, luego la compulsión, pero no se sabe. Muchas veces no hay conciencia de esto. Yo puedo asegurarte, y yo creo que tú también, cuántas veces nos dijimos a nosotros mismos, nomás 2 y me voy a dormir. Fíjate, mi buen amigo y hermano en realidad, porque somos hermanos viajeros en este tiempo, desafortunadamente nosotros, como desconocemos los principios universales de Dios, pero Dios dice, mira, los deseos profundos de tu corazón, eso te daré. Mira, que hoy te doy la maldición o la vida, o la bendición, perdón, la vida o la muerte. O sea, Dios te va a conceder lo que esté en tu mente, dijiste el deseo. Y si eso, el ser humano no ha sido creado para ser autosuficiente, o depende del mal o depende del bien. Así es. Y entonces hay que ver cuáles son los pensamientos del mal para poder ver nuestros enemigos. Cierto. Indudablemente que vamos a tener que a lo mejor hasta 2 programas. No sé, lo platicamos después contigo, y porque ciertamente yo creo que es fundamental este paso para cualquier adicto, y yo diría que para cualquier ser humano que está en esa búsqueda de Dios. No puede tenerse un encuentro con Dios si no se sabe qué carambas pasa con uno. Y es que es verdad, mira, cuando nosotros no habíamos tenido ese concepto de Dios en lo más profundo de nuestra mente, la presencia de Dios te da paz, una paz espiritual, y la paz espiritual te da contentamiento. A fuerza. La ausencia de Dios te da ansiedad, te da frustración y por último depresión. Así es. Apatía. Y tristeza, depresión. Indecisión. Duda. Así es. Sufrimiento. Hay para mucho rato. Vamos a tener que despedir nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que es un poco tarde, pero también con todo el corazón lo hacemos. No se olviden del desayuno mañana. Los esperamos con los brazos abiertos y deseosos de que ahí nos podamos saludar. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias por habernos sintonizado. Esto fue Pasos, examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias por tu sintonía. Compulsivos, ni de comedores compulsivos, ni de neuróticos anónimos, ni de sexo anónimo, ninguna de las agrupaciones que usan los pasos. Obviamente, originalmente quien los crea, quien los desarrolla es la agrupación de Alcohólicos Anónimos, y posteriormente son adoptados por la generosidad precisamente de esta agrupación para resolver otros problemas. Inclusive muchos profesionales utilizan el planteamiento de los 12 pasos en su desarrollo tanto grupal como individual de terapia. Me refiero a los psicólogos y algunos psiquiatras clínicos. De tal forma que es muy importante que quede asentado, pues, que yo no soy vocero de ninguna de estas agrupaciones. Estamos aquí a invitación del Padre Jaime y con mucho gusto colaborando con esta institución, que es una institución, esta estación de radio, en donde pues el propósito fundamental es tener la posibilidad de levantar la voz para evangelizar. Y pues no es ningún secreto, toda la parte espiritual
del programa ha sido vaciada, por decirlo de una forma, precisamente las escrituras. La base espiritual del programa de Alcohólicos Anónimos tiene ese origen, así como toda la parte psicológica, pues de los respectivos alcohólico para un jugador compulsivo. Es sano para cualquier ser humano. Y es una práctica muy vieja en la humanidad. Los judíos ya desde 1000 años antes de la venida de Cristo tenían esta práctica. Y otras religiones, amén de la católica, que utilizan esta herramienta para sanear espiritualmente. Pero ¿cómo vas a sanear espiritualmente si no sabes qué pasa contigo? Y de manera tal que el cuarto paso va a ser ese propósito de que conozcas a fondo quién eres, cómo se desconectaron tus instintos, cómo esos instintos se convirtieron en defectos de carácter o pecados. A mí no me da ningún rescosor hablarle a las cosas por su nombre. Hay muchos prejuicios, los respetamos. ¿Quieres llamarle defecto de carácter? Hazlo, no importa. Lo importante es que al pan y al vino vino, que donde hay un hierro, pues lo aceptes. Cuando hay ese descoyuntamiento de tu instinto, que además va a provocarte caer en defectos, y que después tu soberbia te va a justificar, como lo dice textualmente el cuarto paso, pues tienes que conocerlo a fondo, con detalle. ¿Para qué? Pues para que después puedas, desde el fondo de tu espíritu, darte cuenta. Médicos que colaboraron, entre ellos Carl Jung y otros que de manera muy importante, como el doctor Silbert y otros médicos especialistas en el tratamiento de la adicción, principalmente el alcoholismo, porque esto, recuerden ustedes que nació en 1935 y que en aquel tiempo pues el problema de las drogas no era tan grave. Lo era para algunos países orientales, en donde fueron dominados a través del uso de las drogas. El caso de India y de China. La guerra del opio le llamaron, en donde la sociedad fue brutalmente debilitada y sometida. Esto es un hecho histórico, cierto, pero el problema que actualmente estamos padeciendo, pues es muy, muy grave. Hay una personita que estuvo solicitando ayuda, ojalá no esté escuchando. Quiero que sepa que no hay problema, que cuando esté listo, estamos en la mejor disposición de buscarlo, de acordar con él para que pues se repita la cita y podamos asistir a un grupo. Si deseas, mi estimado Miguel, internarte, también lo podemos hacer. Tú toma tu decisión. Ojalá me estés escuchando, ojalá tu madre también lo esté haciendo. Nuestro interés es ayudarte, nuestro interés es... Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, estimado radioescuchas que nos acompañan este 31 de julio en su programa Pasos. Gracias por estar con nosotros. Y pues como es nuestra costumbre, agradecer al equipo de Radio Koinonia,
desde luego, pues al padre Jeff por la oportunidad que nos da de estar con ustedes. Igualmente al padre Israel, a todos los presbíteros que con su esfuerzo, con su trabajo, han hecho posible que esta radiodifusora, y no quiero hacer menos a quien más le ha metido, pues sabemos bien que es obra del padre Jeff. Y también es costumbre que quede claro, porque es muy importante para las agrupaciones, que yo no vengo a nombre de ninguna de ellas. Yo no soy vocero de Alcohólicos Anónimos, ni soy vocero de Narcóticos Anónimos, ni de jugadores. Pues darte la oportunidad que otros de nosotros hemos tenido. En cuanto a la temática, estuvimos el próximo pasado viernes trabajando el cuarto paso, que dice que sin miedo hicimos un inventario, un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Y hay mucha gente que, tocado por algunas corrientes filosóficas, niegan que el programa tenga un contenido moral. Lo que está clarísimo es que no es un programa moralista, no impone moral alguna. Esto lo deja la responsabilidad de cada persona. Pero como seres humanos no estamos abstraídos de la fenomenología ética. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Todos, absolutamente todos. Buenos, inclusive los que algunos llaman amorales, tienen consecuencias. Y nomás ponte a pensar, deja de respirar. A ver si puedes. A ver si me puedes platicar cómo lo hiciste, ¿verdad? ¿Cómo lo lograste? Hay una consecuencia de todos nuestros actos, aún de los amorales. Entonces, está claro, pues, que el propósito es ver dónde están nuestras fallas principales como seres humanos. Y este cuarto paso no solo es sano para un adicto, para un alcohólico.